Muy bien, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están, querida audiencia? Estamos ya finalizando el año, qué gozo, qué alegría poder estar en un programa más junto con ustedes y estamos en perspectiva. Y vamos a pasarle nuestro contacto FM Delta 97.7 y estamos ubicados en calle Rafael Obligado 1120. Nuestras líneas de contacto son 3329 62 42 08. En Facebook nos encontramos como FM Delta San Pedro. En Instagram nos podés seguir por Radio Delta 97.7 San Pedro. Nos podés ver o escuchar en nuestras páginas www.deltasanpedro.com. Somos más que una radio y le damos la bienvenida a todos, a todas. Y estamos contentos de poder disfrutar una tarde más juntos. Y como ustedes saben, este programa está enfocado en la Biblia, en este manual tan precioso que Dios nos ha dejado. Es el manual de instrucción de vida y especialmente que refleja la gloria de Dios, el reino de Dios, la obra de Cristo en la cruz, y donde podemos, cualquier persona que venga, como la Biblia siempre llama, a venir a Él, y el que venga y el que quiera tome del agua gratis, el de que sacia toda alma sedienta que va a Cristo. Y estamos en una semana especial, una semana única, que recordamos la Navidad. Estuvimos Nochebuena, Navidad, del 24 y 25, disfrutando en familia. Seguramente cada uno la ha pasado genial. Algunos quizás por ciertas circunstancias difíciles que les ha tocado vivir. Quizás no fue una fiesta típica como siempre. Otros quizás la han disfrutado muy bien. Otros más que contentos por bendiciones que han recibido en el año. Pero estamos en una semana muy especial, que es Semana Santa. Y también ahora que venimos con fin de año, también disfrutando el 31 y el primero, que comienza un año nuevo. Pero saben, queremos compartir con ustedes este tema de Navidad. ¿Qué es Navidad? ¿Qué es la Navidad? ¿Qué festejamos? ¿Qué celebramos? Lo importante es saber que la Navidad, cómo la Biblia lo presenta, y ese va a ser el tema de discusión, de charla en esta tarde que Alejandro Vera nos va a estar compartiendo. Así que Alejandro, bienvenido. ¿Cómo andás, Fito? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. Bueno. César, querido, ¿todo bien? Vamos todavía. Ese saludo formal que estábamos ya hace un rato charlando, pero estamos contentos, como compartíamos una vez más, de poder estar y finalizando el año, y siempre es bueno empezar con todo y terminar con todo, así que vamos a terminar con todo. Muchas gracias a cada uno de los que están oyendo, gracias por estar, por acompañarnos a lo largo del año, y si hoy es la primera vez que escuchás también, gracias por estar ahí. Así que muy bien. Vamos a estar compartiendo algo acerca de lo que es la Navidad. Saben que pensando un poco en cuanto a nosotros, qué bárbaro cómo estamos rodeados de necesidades internas y externas. Aquellas necesidades internas son las individuales, aquellas que cada uno conoce, como la seguridad, la aceptación, el significado, el valor, el amor que uno necesita, ¿no es cierto? Esa es una necesidad interna. Ahora, las externas son las colectivas y pueden ser aquellas como familia, como país. En nuestro país tenemos necesidades como el ser libres, independientes, naciones que conquisten, así como dice nuestro eslogan y lo que es el escudo argentino, y en nuestro himno también lo cantamos: libertad, gloria y unión. Es eso lo que nos representa. Como país tenemos esa necesidad externa y buscamos que sea suplida. Francia, por ejemplo, primero Argentina y segundo Francia, como dice el Mundial. El eslogan de ellos es Liberté, Igualité y Fraternité. Y esto habla de una libertad, de una igualdad, de la fraternidad, que son eslogan, ¿no es cierto? Que aquí que se cumplan
no sé hasta dónde se llega a alcanzar, pero sí es una necesidad externa, una necesidad colectiva, y por eso representa a los países. Saben que esto en la antigüedad, ¿quién le daba sobre quién se buscaba que represente y que se supla esta necesidad? Bueno, en la antigüedad se elegía un rey que pueda representar y como país darle libertad. No sé si hoy, por ejemplo, si miramos las series, a veces nos recuerdan un poco si te gusta mirar un poco lo medieval y todo eso, ves cómo representaba a las naciones un rey. Hoy por hoy hay naciones en Europa, por ejemplo, que tienen todavía reyes, pero no es lo mismo como estaba antes. Antes lo que gobernaba estuvo el tiempo del feudalismo, el tiempo donde era uno solo el que dirigía, como los reyes, pero hoy por hoy representa la democracia, a las naciones, a las mayorías, y esto lo que hace, tienen reyes, pero no son como los de antes. Entonces, ahora había desventaja que tenían estos reyes, y las desventajas eran que ellos, si necesitaban personas, las que sean, lo que hacían era escoger los mejores y traerlos a su milicia, a su ejército. Y todos tenían, la nación entera y familias que tenían mucho dinero, tenían que darle ese servicio, y gente pobre también, darle servicio al rey. Y buscando la libertad, te hacías esclavo de este rey mismo. Tenías que brindarle el honor a este rey. Ahora saben que en la antigüedad, el mundo antiguo esperaba un rey. Y cuando hablamos de mundo antiguo y hablamos algo también de historia, y lo podemos encontrar en la Biblia, había un rey esperado. Y si buscamos a una nación que era potente en la antigüedad, un ejemplo es Israel. Israel, una nación donde hubo muchos años donde ellos predominaban, pero no porque eran mejores, no porque eran inteligentes, no porque fueran algo superior a los demás, sino porque Dios había elegido a esta nación, y Dios mismo dice que Él escogió a una nación que estaba menospreciada. Y esta nación, cuando fue libertada desde Egipto, ellos tenían un rey, y que era Dios. Su si se puede decir política, o esa clase de reinado era teocrático, donde Dios estaba predominando. Ahora llegó un momento donde ellos desplazaron a Dios y rechazaron a Dios, y quisieron un rey, y que fue el rey Saúl. Y así empieza la dinastía de reyes en Israel, después el rey David. Ahora Dios tuvo misericordia a pesar de que lo hayan desplazado, y Él prometió un rey que iba a dominar el mundo. Y este rey es el que espera todavía a Israel, y que no se dio cuenta que había nacido un rey en Israel, y este rey fue Jesucristo. Ellos no creyeron en su rey porque ellos esperaban a un rey predominante, un rey con mucho poder, un rey que no vendría de cualquier lugar. Sin embargo, se le escapó que su rey nació en un pesebre, que su rey fue avisado por un ángel que iba a nacer. Su rey nació en Belén y cumplió todas las profecías que estaban escritas acerca de este rey, y él nació en Israel. Este rey es Jesús. Ahora la pregunta que nos podemos preguntar en esta noche para involucrarnos en el tema es: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y puedes pensar en muchas respuestas. Puedes pensar en el Jesús historiador, puedes pensar en el Jesús de la religión tal, puedes pensar quizás en Jesús como piensa un judío que fue un gran profeta, pero que no lo representa. Y saben que este rey Jesús es quien cumplió todas las profecías que decía la Biblia. Hay una historia que mencionar, una historia quizás inventada, pero dice que había 3 árboles que estaban sobre una colina, una gran colina,
Y estos 3 árboles tenían un sueño. El primer árbol soñaba con ser aquel que tenga sea un gran cofre. O sea, cuando lo corten al árbol, dice: yo quiero ser un gran cofre. El segundo árbol dijo: yo quiero ser un gran barco donde transporte personas, las personas muy, muy importantes en el mundo, y quiero transportar esta clase de personas. El tercer árbol dijo: yo sueño con ser el más grande de todos los árboles. Quiero llegar y ser supremo, para así estar más cerca de Dios. Bueno, pasó el tiempo y llegó un leñador, cortó los árboles. El primer árbol, que tenía el sueño de ser un gran cofre, terminó siendo un cajón donde sostenía verduras y cosas para que coman los animales. El segundo, bueno, este árbol se frustró mucho porque no era lo que él pensaba. El segundo árbol, que quiso ser un gran barco, terminó siendo una canoa, un bote más o menos grande de pescadores. También se frustró porque él pensaba en transportar grandes personas. El tercer árbol fue tirado en un almacén, y ahí en la oscuridad, y fue tirado, también frustrado porque él quería ser el más predominante. Ahora, este tercer árbol terminó siendo algo importante y estuvo cerca de Dios. El primer árbol que quiso ser un gran cofre fue aquel que estuvo en un pesebre, aquel que pudo tener a la persona más importante y el tesoro más importante y el tesoro más lindo que puede tener el cielo y la tierra, y que fue al niño Jesús. El segundo árbol, que quiso ser un gran barco, terminó transportando a los 12 discípulos, aquellos hombres donde transmitieron el evangelio por todo el mundo. Y el tercer árbol, que quiso estar en las alturas y en la cúspide, terminó siendo el árbol que estuvo sosteniendo a Jesús en el madero. Y nunca estuvo más cerca de Dios que en ese momento. Ahora, qué interesante, ¿no? Porque en nuestras vidas quizás somos así. Nuestros sueños están quizás en la altura. Nuestros sueños quizás estén buscando un tesoro. Nuestros sueños quizás representan muchas cosas para nosotros. Pero sin embargo, no es lo más importante el sueño, sino encontrar el verdadero sentido en la vida. Y este verdadero sentido en la vida es nuestro Señor Jesucristo. Fue el niño de Belén, aquel niño esperado por los judíos, que llegó y no se dieron cuenta. Fue aquel que caminó sobre las aguas, donde estaba aquel barco, y los discípulos temieron, creyendo que era un fantasma. Pero sin embargo era el Rey y el dueño de la vida, el creador del cielo y la tierra, caminando sobre las aguas. Este es el Rey Jesús, que estuvo clavado en un madero, y es el que predomina y quiere darle vida a cada uno de nosotros. Y este es el gran tema en esta noche. Lo más importante que puede existir es el Señor Jesucristo, y ese es de Él quien hablamos. Y quizás en esta fecha, ahora el sábado estuvimos recordando, aunque muchos lo toman como excusa para estar en familia, que es un buen momento, pero sin embargo, si se nos pasa en esta fecha de recordar a este tesoro tan grande, creo que nos olvidamos de lo más importante. Ahora la pregunta que nos podemos hacer: ¿cómo darle honor a nuestro Rey? Y así suplir también nuestra necesidad y nuestro vacío de ser felices en esta vida. Porque si hablamos en todo el año en este programa, fue de eso mismo, de darle honor a Dios, de darle gloria a Dios. Y este Dios de gloria y honor nos hace felices. Esa felicidad que buscamos siempre, solamente la podemos encontrar en Él. Saben que quisiera hablarles de algo, de un libro y que habla de un rey, y este libro es Mateo. Mateo es un libro donde se introduce hablando acerca de la genealogía, la concepción y el nacimiento de este mismo rey, donde se genera un conflicto en la pregunta de unos magos que empiezan a buscar a Jesús. Y la pregunta que los magos se hicieron para buscar a Jesús fue esta: ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Dónde está el rey de los judíos? Esta respuesta
se empieza a llevar a cabo y contestarse en los mismos milagros, en la misma vida del Señor Jesús, en el ministerio que Él tuvo, el servicio que tuvo el Rey. Y se desenlaza en la promesa cumplida, donde dice la Biblia, en el libro de Zacarías: «He aquí tu Rey viene, manso y humilde». He aquí tu Rey viene, manso y humilde. ¿Sabes que si hay una táctica, y la mejor, para llegar a vender un producto a alguien, es hacerse a quien le quiero vender algo, ¿no es cierto? Ahora, sabes que Dios no es ningún vendedor, Dios no es ningún manipulador, ni tiene que mentirnos, pero Él sí supo cómo llegar a nuestros corazones. ¿Y sabes cómo lo hizo? No apareció en una limusina, no apareció en un gran crucero, no apareció en un avión y decir acá estoy, sino que apareció en un burro. Y dice la Biblia que Él apareció manso y humilde. Manso y humilde. Hablábamos de nuestras necesidades, que necesitamos seguridad, amor, aceptación. Este es el Rey que nos representa y es a quien debemos buscar, y es Jesucristo. Luego de que Él se presenta como manso y humilde, y después de ir a la cruz, la gran comisión que se hizo fue de conquistar al mundo con el mensaje más importante: que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Vamos a leer un pasaje donde vamos a tocar el primer punto en esta noche. Fito, si puedes leer Mateo capítulo 2, del versículo 1 al 12. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y vinimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos les dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador y apacentará mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y lo adore. Ellos, habiendo oído al rey, fueron, y aquí la estrella que habían visto del oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño. Al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, postrándose le adoraron. Abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueño que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Muy bien, gracias Fito. Y el tema que vamos a compartir, o título, es 3 formas de contemplar la vida del Rey Jesucristo en adoración. 3 formas de contemplar la vida del Rey Jesucristo en adoración. Pero vamos a ir a la primera canción en esta noche y luego vamos a continuar compartiendo acerca del nacimiento de Jesucristo, la Navidad. 3 formas de contemplar la vida del Rey Jesucristo en adoración. ¿Y cuál es esa forma? La primera que podríamos ver es su nacimiento. Pero quiero que recuerdes y que recordemos en esta noche la historia de los 3 árboles. Esa historia que habla de que querían ser importantes, pero lo más importante que pudieron llevar fue estar cerca de su Rey Jesucristo. En su nacimiento, y como recién leía Fito, gracias Fito por la lectura. De nada. Y qué importante es poder ver estos textos donde fue el nacimiento, y la pregunta que predomina y que hicieron los magos: ¿dónde está el rey? ¿Dónde está el rey de los judíos? Qué interesante es poder visualizar también, ¿no es cierto?, un nacimiento. Algo tan importante
como un nacimiento es algo que lleva tanta delicadeza. Seguramente fuiste testigos de algún nacimiento aparte del tuyo, y qué importante y es el ambiente, dónde va a estar, cuándo van a ser, quiénes son las personas que van a estar primero en ese y poder ver. Hay personas que dicen, no, mirá, un mes quiero estar solo, y porque es tan delicado, y bueno, por las enfermedades, los virus y todo, y como es delicado, no quieren que lleguen amigos, sino solamente los familiares. Otros no, dicen, bueno, que vengan todos, lo que sean, pero no cabe ninguna duda que es algo delicado, importante, por el significado en sí que cobra, ¿no es cierto?, el nacimiento de algún hijo. Ahora imagínate aquellos magos que estuvieron, estos magos, se dice, no eran los magos que hacen aparecer conejos, claro, como ahora son, sino que se les llamaba magos a aquellos que estudiaban la astrología, estudiaban los astros, estudiaban las estrellas, estudiaban la luna y todas estas cosas, y ellos seguían y tenían en cuenta el nacimiento del Mesías, y por eso es que cuando vieron aquella estrella salieron en busca de lo que sería el Mesías. ¿Dónde está el rey de los judíos? Y ellos, cuando lo contemplaron y lo vieron, dice que adoraron. Por eso decía 3 formas de contemplar la vida del Rey Jesucristo en adoración. Bueno, en su nacimiento, aquellos magos lo que hicieron fue adorar. Entonces podemos ver también, según 3 tipos de personas, no podemos ubicar en el lugar donde hallar al Rey Jesús. Y el primero que podemos ver, y no sé si te va a convenir, es en los fariseos. Porque los fariseos eran las personas que representan la religión. Entonces la pregunta que puedes hacerte es si vas a buscar a Jesús en la religión, porque aquellos sabían muy bien dónde iban a ser Jesús, pero se les fue de las manos, se les fue, estaban tan cerca y sabían todo, pero se olvidaron de lo más importante, que su rey venía de forma humilde. Y ellos sabían todo, pero no sabían nada, porque no fueron los que pudieron contemplar y adorar a Jesucristo. El otro fue el rey Herodes, aquel rey que, como acabamos de leer, buscaba que, dice, bueno, vayan ustedes, vayan y encuentren a quién es el rey de los judíos y yo voy y después lo adoro. Y esto es una mentira, porque lo que uno puede encontrar en este rey Herodes es el egocentrismo, porque él quería ser el rey que predomine en la nación judía. Era el rey en aquel momento, pero no quería que nadie se interponga a su reino. Por eso, si vos seguís leyendo estos próximos capítulos, te habla de una historia muy triste, donde un rey lo que hizo es matar a todos los niños menores a 2 años. Imagínate esa tiranía, imagínate ese momento donde no le importa absolutamente nada, ni la vida delicada de inocentes bebés que estaban conociendo recién la vida. No tuvo piedad de nada, no tuvo piedad de lo más mínimo, y fue lo que hizo es matar a aquellos niños, porque estaba buscando el rey. Ahora, lo último donde vemos a otra persona, donde hallar al Rey Jesús, es en la adoración de los magos. Aquellos que supieron dónde iban a ser, creyeron en él. Y cuando creyeron, siguieron aquella estrella, y cuando lo vieron, lo adoraron. Sabes que vos y yo no estamos lejos de estas 3 personas, porque está tan cerca la religión hoy, está tan cerca ir a una iglesia los domingos, está tan cerca salir a las calles a golpear las puertas y repartir un tratado, está tan cerca venirse de Estados Unidos y hacer 2 años de servicio y andar de corbata y de camisa y luego olvidarse. Está tan cerca quizás saberse el Corán, saberse o seguir alguna religión. Está tan cerca ser un evangélico, está tan cerca ser un católico, está tan cerca ser lo que quieras que seamos, pero realmente estamos tan lejos a veces del Rey Jesucristo. Herodes quiso ser, y lo que predominó fue el egocentrismo, y así puede predominar en cualquier vida, diciendo primero yo,
luego yo y tercero yo. Y es así donde se olvidan del Rey Jesús. Los magos fueron los que adoraron, y eso es a lo que quizás tendríamos que empezar a meditar para obedecer, en la adoración. Así que dijimos, ¿dónde encontrar, qué forma de encontrar la adoración al Rey Jesús? Fue en su nacimiento. Y vamos a seguir, el próximo punto es que lo encontramos en su presentación pública. Pero también vamos a ir a una canción y estar escuchando una melodía acerca del Rey Jesucristo. Así que las tres formas de contemplar la vida del Rey Jesucristo en adoración, y la primera fue en su nacimiento, cómo lo adoraron aquellos magos. Lo tercero que vamos a ver es en su presentación pública. Fito, si me ayudás, en Mateo capítulo 21. Mateo 21. Así es, del 1 al 11 vamos a leer. Y quiero que recordemos esta imagen de los árboles también. Uno es reiterativo porque quizás nos representan a nosotros, a veces en los sueños, en cosas que quizás quisiéramos tener en nuestra vida, pero lo más lindo que podemos tener es estar cerca de nuestro Rey y Señor Jesucristo. Bueno, 21:1. Cuando se acercaron a Jerusalén, vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor lo necesita, luego lo enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso, sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Muy bien, gracias, Fito. ¿Quién es este? ¿Quién es este que viene? Y todas las personas le adoraban y decían: Hosana, Hosana en las alturas. Decían: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Y dónde encontrarlo? Bueno, aquí lo encontramos en su presentación pública y que lo adoraban. Según las Escrituras nos podemos ubicar en el lugar donde hallar a Jesús, primero en el cumplimiento de la profecía, porque Zacarías capítulo 9, versículo 9, estaba hablando de esta profecía. Más de 500 años atrás, Zacarías estaba hablando de esta misma profecía. ¿Cómo iba a venir este rey? Y se cumplió esta profecía, se cumplió cuando Jesús entró a Jerusalén. No solamente podemos hallar a Jesús en el cumplimiento de la profecía, sino en su mismo carácter. El carácter del rey es justo, un justo salvador y humilde. Si buscamos a una persona que nos represente colectivamente o individualmente, no cabe duda que es Jesucristo mismo. Estas personas que le cantaban Hosana se daban cuenta porque días anteriores Jesucristo estaba supliendo necesidades como de hambre, personas que estaban con discapacidades y no podían caminar. Él lo que hacía es sanar a esas personas, personas que eran ciegas y le daba la vista. Nunca ha visto en ningún lugar del mundo a alguien que haga este milagro para que las personas puedan andar. Es por eso que ellos decían: este es el rey nuestro. Entonces lo vemos en el cumplimiento de la profecía, en el carácter del rey,
pero también en el castigo que se hizo a Jerusalén, porque otros evangelios hablan también de este suceso, y la misma escritura habla que por el rechazo de los judíos, en el año 70 después de Cristo, si ustedes recuerdan, y si van a la historia, y no necesariamente que vayan a la Biblia, sino a la historia de Israel, en el 70 después de Cristo, Jerusalén es destruida. Se caen a pedazos los muros, se caen a pedazos aquellas cosas que ellos tenían como sublime, como algo que los represente. ¿Por qué pasó esto? Bueno, fue por el rechazo que ellos tuvieron también luego que Jesucristo aparece en Jerusalén. También podemos ver y hallar a Jesús en la compasión que Él tuvo, yo les voy a leer ahí en Lucas 19 capítulo 41 dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. El mismo suceso, pero escrito por el médico Lucas. Dice, cuando vio Jerusalén, lo que hizo es llorar sobre ella. ¿Y por qué, Señor, lloraste? ¿Por qué lloraste cuando viste a tu nación querida? ¿Por qué lloraste cuando viste aquello que tanto anhelaba llegar? El Señor Jesús no lloró por su actitud, sino que lloró por la compasión que tenía hacia las personas. La compasión que tuvo a aquellos que sabía que iban a rechazar. ¿Cuántas veces, dice, quise juntar, como la gallina junta sus polluelos, dijo el Señor, a ti, Jerusalén, si supieras el día de hoy? Sin embargo, ellos luego no supieron verlo. El Señor tuvo compasión y lloró sobre ellos. Pero también uno lo puede ver en el clamor de la multitud, porque ellos decían, Hosana al Rey. Pero sabes que la misma multitud fue cuando días posteriores estaba diciéndole, crucifícale, dice la Escritura, cuando le pedían a Pilato, cuando Pilato quería liberar a Jesús, la multitud, guiada por los representantes religiosos, para darle muerte al Rey de la vida, le gritaban crucifícale. Y qué contraste, ¿no es cierto? Pero qué cercanía a nuestras vidas, porque ¿cuántas veces uno puede decir que te adoro, Señor, y cantamos canciones, y decir, no, Jesús es el primero en mi vida, no toques a Jesús porque me tocas a mí? Pero son puras fachadas, porque cuando uno tiene una pelea con su matrimonio, cuando deseo el odio, el enojo, cuando hay una persona quizás que esté pasando por una necesidad, quizás en un semáforo, y está haciendo malabares para pedirte una moneda, y vos decís, se va a drogar, y no somos capaces de darle algo. Algún hermano de la iglesia que está pasando por una necesidad, o quizás vuelve arrepentido de su vida, y uno lo rechaza, también está rechazando a Jesucristo. Entonces no estamos tan lejos de la actitud que ellos tuvieron. Es así nuestra vida. Pero estamos acá para contemplar al Rey y poder adorarlo. Pero como yo no puedo manipular nada para decirte hacelo, esto nos da Él mismo. Pero el medio que hoy usamos es poder ver y apreciar a este Rey Jesús a través de las Escrituras, y así poder ver su amor, y que en nosotros pueda nacer esta libertad que Él nos da de poder adorarle. Vamos a continuar y vamos a pasar a una canción donde vamos a estar luego finalizando en esta noche acerca de este hermoso tema. Tres formas de contemplar la vida del Rey Jesucristo en adoración. Dijimos en su nacimiento, en su presentación pública, pero también los podemos ver en su muerte y en su resurrección. Mientras tanto, mientras Fito busca ahí en Mateo 27, 45 al 56, quisiera que recordemos la imagen que estábamos, o la historia de aquellos tres árboles que quisieron ser grandes. Uno quiso ser un gran cofre y fue el que tuvo en el pesebre a Jesucristo.
El otro quiso transportar a grandes personas y fue el que transportó a los apóstoles en el barco. Otro quiso ser el más grande de los árboles y tener altura, y terminó siendo el que mantuvo en el madero al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesucristo. Entonces vamos a ver en la muerte y resurrección la adoración a Jesús. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían, al oírlo: ¿Elías llama a este? Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: dejad, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rajó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Muy bien, gracias Fito. Jesús el Rey entrega su vida y a él no se la quita nadie. Él dijo: yo entrego mi vida y la vuelvo a tomar cuando quiero. El centurión y varios testigos estaban contemplando esta tremenda escena donde fue testigo la naturaleza, donde hubo un temblor, fue testiga aquel ritual judío donde el templo el velo se rajó, fueron testigos en la muerte, porque dice que del sepulcro salieron personas también en su resurrección. Ahora, según 3 miradas podemos ubicar el lugar donde hallar también al Rey Jesús. 3 miradas. Y la primera es la mirada del centurión, donde él estaba contemplando lo que pasaba y él terminó aceptando que este era el Rey. Dice, lo que dijo es reconocer que este era el Hijo de Dios. Por eso tuvo una mirada, pero tuvo que creer después que fue testigo de algo que sucedió naturalmente. No es que él desde entrada estaba creyendo en él. Si bien el resultado es lo mejor, ¿no es cierto? El resultado es que creyó, pero en sus comienzos no había creído. Ahora, la otra mirada quizás es de las mujeres. Dice que las mujeres estaban contemplando a Jesús desde lejos. Las mujeres que fueron un ejemplo en todo. Fueron un ejemplo hasta en este mismo tiempo. Pero su mirada ahora ya era con un temor. Y estaban mirando desde lejos a su maestro. No podían, todavía no se cerraba en sus cabecitas qué era lo que estaba sucediendo a su rey. Y que era necesario que Jesucristo padezca como rey, muriendo en una cruz. Ahora la pregunta que en esta noche nos podríamos hacer es: ¿cuál es la mirada que vos podés tener y que yo puedo tener? Quizás creemos en Jesús y nos pasa algo en la vida. Claro, si salgo de esta voy a creer, como aquel centurión vio lo que contemplaba y terminó creyendo. Quizás hubo momentos infelices en tu vida en este tiempo y decís, ya que lo miro a Jesús pero lo miro de lejos, porque no termino de entender lo que pasa en este ciclo de la vida. Pero te invito a mirar como miraba Jesús. ¿Y cómo miraba Jesús? Dice la Biblia que él lo que hizo es entregar, sabiendo que su hora había llegado, lo que hizo es entregar su vida. Entregó su vida al Padre, sabiendo que su hora había llegado.
Él primero dijo, Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él estaba contemplando la separación de su padre, porque su padre no podía mirar a Cristo cuando llevaba los pecados tuyos y míos. Le dio la espalda a su hijo, pero ¿sabes por qué le dio la espalda a su hijo? Es para poder mirarte a vos y a mí. Porque detrás de la cruz estaba el mundo que necesitaba un Salvador. Detrás de la cruz estaban tus pensamientos, mis pensamientos, tus engaños, mis engaños, tu adulterio, mi adulterio. El enojo, la ira, las guerras estaban detrás de la cruz. Cuando el padre ve a su hijo clavado en la cruz, no puede mirar a su hijo. No es que lo abandonó y lo dejó porque Dios no puede abandonarse a sí mismo, sino que hizo la mirada hacia otro lado porque su hijo estaba cargando pecado. Y esos pecados son los tuyos y los míos. Pero cuando Dios, el Padre, le da la espalda a su hijo, lo que empieza es mirar a la humanidad con un amor eterno. Con amor eterno te he amado, dice. Y así como Jesús lloró sobre Jerusalén, Él también tiene hoy la misma compasión por vos y por mí, para que vos puedas conocerlo, o quizás para que puedas volver a Él, y no mirarlo desde lejos en la cruz hoy, y mirar a Jesús que está lejos, y decir con temor, no sé lo que va a suceder. Te invito a que puedas reconocer a Jesucristo como tu Salvador hoy, que puedas decirle a Jesucristo, yo sé que vos sos el Rey, el único Rey, el Rey que se merece el honor en su nacimiento, en su vida y también su muerte y resurrección. Queridos amigos, gracias por escucharnos, gracias por escuchar este mensaje, gracias por este año tan lindo de poder experimentar juntos, donde ustedes nos escuchan. Es la responsabilidad nuestra ser un poco creativo y que no se duerman. No es nuestra intención hacerlo siempre, no sé si va a salir, pero lo más importante es este mensaje. Así que muchas gracias por escucharnos. Muy bien, muchas gracias, Ale. Y este es el último programa del año, nuestro último programa del año. Estamos contentos y después vamos a unas pequeñas vacaciones y retomar, si Dios lo permite, el año que viene. Y agradecido también por FM Delta, por darnos este espacio para compartir, transmitir la palabra del Señor, que es de mucha ayuda a muchas personas que están del otro lado, con sus problemáticas, con sus situaciones, decisiones, pero estamos aquí para presentar la perspectiva bíblica y que hay soluciones para nuestro problema. Y gracias por este tema, Ale, que nos has traído de compartir de la Navidad. Me encanta ver los Reyes Magos, que justamente después de Año Nuevo se festeja, vienen, ¿no?, la fiestita de los Reyes Magos. Pero interesante ver el esfuerzo que ellos hicieron para ir a encontrar a Jesús. El enorme esfuerzo que hicieron. Vienen desde muy lejos, siendo gentiles, ¿no?, del pueblo judío, a Jerusalén, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y vinimos a adorarle. Un gran esfuerzo, dedicación para llegar a adorarle, que en Jerusalén nadie estaba enterado. ¿Qué rey? ¿Qué rey? ¿Cómo? ¿Dónde nació? ¿Qué rey? Eran ellos que sabían que había nacido el rey del universo, que había tomado el Dios manifestado en forma humana, vestido en pañales, en forma de bebé, y que vino a morir en una cruz para darnos esperanza. Justamente, ya terminando, justamente hoy puse en mi estado una frase que decía que si Jesús murió, porque Jesús murió, es la prueba evidente de que era un ser humano, y que si Él resucitó, es la prueba evidente de que Él era Dios, porque ningún ser humano puede resucitar si no es Dios. Así que son las pruebas. Prueba humana, Él muere. Prueba divina, Él resucitó. El único que pudo resucitar para darnos esperanza. Muy bien, muchísimas gracias, queridos oyentes del otro lado. Dios le bendiga ricamente y, como siempre, vamos a terminar orando para pedir la bendición de Dios en nuestra vida
y en esta radio. Así que les voy a invitar a hacer una... Sí, Fito, si recordamos de orar por el papá de los chicos, de Joaquín, de Marcos, de Steffi. Por Atilio. Atilio. Claro, por Atilio, que está complicado. Sí. Bueno, está un poquito mejor ahora, ¿no? Está un poco mejor, así que también es una respuesta de oración, ¿no? Bien, que amén. esté mejorando. Así que bueno, pero cualquier persona que esté con necesidades, la que sea, se puede contactar con nosotros, o con alguien de la iglesia para poder estar intercediendo y orando también. Muy bien, vamos a orar. Muchas gracias, Padre, por este programa, gracias por este año que se termina, agradecerte por la maravillosa obra de Jesús, porque nació en Belén, nació envuelto de pañales en ese pesebre tan humilde, pero fue adorado por los ángeles, por los pastores, por los magos. Gracias también porque fue reconocido con la multitud. El rey viene montado en un asno humilde, pero también adorado en su muerte y resurrección. Gracias, Padre, porque tenemos que tener esta mirada de ver a Dios resucitando de entre los muertos para darnos esperanza y realmente transformar vidas, todos aquellos que depositan su fe en la obra de Cristo. Bendice, Señor, esta noche, bendice la radio Delta, los programas que hay en la semana. Realmente pedimos una bendición especial y gracias por todo. En nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, muchas gracias. Nos estamos viendo. Chao, chao. Buen fin de año. Nos vemos.